Muy buenos días, comunidad. Este 4 de febrero de 2025 y bajo la gracia de nuestro Creador, vamos a empezar a abordar esa decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia con la cual se confirma la condena en contra de la señora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia. Y quiero en esta primera sesión tomarla desde discusión que ya hemos tenido en este escenario. ¿Permite la protesta social la ejecución de comportamientos delictivos por parte de los ciudadanos? ¿Le estaba permitido entonces a la señora EPA Colombia ejecutar comportamientos delictivos? Y esta primera precisión es importante, porque si bien hemos discutido si se le puede imputar o no el delito de instigación a delinquir con fines de terrorismo, lo cierto es que por los delitos de daño en bien ajeno agravado en concurso con perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, ninguna discusión es admisible. La ciudadana, asistida por su defensor, al menos en relación con estos dos delitos, ninguna discusión planteó, ningún cuestionamiento planteó. O sea, a ella tenía que habérsele declarado penalmente responsable. Eso debe conocerlo la comunidad. Lo que, insisto, ahora debe ocuparnos es: ¿están habilitados los ciudadanos para el ejercicio de su derecho a la libre expresión en medio de una protesta social incurrir en comportamientos delictivos? Importante discusión que ya tuvimos en el canal el 17 de septiembre del año 2024, cuando emitimos nuestro concepto frente a la directiva 0001 de septiembre 10 del año 2024, con la que en funciones como fiscal la doctora Luz Adriana Camargo fijó las reglas a través de las cuales debe garantizarse la protesta pacífica en investigaciones de carácter penal. Pues quiero compartir con ustedes ese radicado 60.580, la decisión del 22 de enero del año 2025, en el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del doctor Fernando León Bolaños Palacios, confirma la condena en contra de la señora EPA Colombia, además de por otros comportamientos delictivos por instigación a delinquir con fines de terrorismo. La sala aborda una primera discusión. Esa discusión dice libertad de expresión, derecho a la protesta y sus límites normativos. Y es valioso que traigamos aquí la discusión para ponernos en el contexto que debe corresponder, porque aquí hemos sostenido que los artículos 20, 37, es decir, el de la libre expresión, asociado al de la protesta pacífica, no pueden estar en todo caso habilitando conductas reprochables definidas por el Código Penal. Entre otras cosas, hemos destacado los artículos 4, inciso 2, que mandan a que todos acatemos y respetemos la Constitución. He invitado a que se mire el artículo 95, inciso 2, que también nos manda a respetar la Constitución, y asociados mandan a que respetemos a las autoridades legítimamente constituidas. Asociados al 95, inciso 3, numeral primero, también de la Constitución, que cuando habla de los deberes que nos corresponden como ciudadanos, nos dice respetar los derechos ajenos y no abusar de los que nos son propios. Pues la Corte aborda aquí en un título libertad de expresión, reitero, derecho a la protesta y sus límites normativos, lo siguiente, dice 41. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, establece el derecho a la libertad de expresión con clara connotación de no ser absoluto,
sino que en especiales circunstancias puede ser restringido, como sucede cuando se utiliza para generar violencia o conspirar contra el orden público. Y después de hacer unas citas va al numeral quinto y nos dice: estará prohibido por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Ahí está hablando la Convención Americana de Derechos Humanos, un tratado sobre derechos humanos que nosotros acogimos con la ley 16 del año 1972, que de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución hace parte de nuestro orden jurídico interno, que de acuerdo con el artículo segundo del Código Penal, ley 599 de 2000, artículo segundo de la ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal, artículo tercero de la ley 906 de 2004, este tratado hace parte del orden jurídico interno, no puede ser desconocido. La Corte al punto 42 nos dice, hablo de la Suprema de Justicia en la providencia que leo, en armonía con ese instrumento internacional, el artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de expresión. De acuerdo con esa disposición, toda persona tiene libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Pero insisto, tiene que hacerse en el ámbito de la Constitución, no con absoluta liberalidad, porque es que tenemos que respetar los derechos ajenos, llamado importante de atención que hace la Corte para ese abuso que encontramos del derecho a expresarse en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación en los que se producen ultrajes contra los ciudadanos sobre la base de que podemos decir lo que se nos venga en gana y respetando mandatos constitucionales. Dice la Corte y sigue diciendo la Corte, el mencionado precepto, la Constitución le agrego yo, también dispone como modalidad de aquella prerrogativa la facultad que tiene el pueblo para reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho, haciendo mención del artículo 37 de la Constitución. Por su parte, dice la Sala de Casación Penal, el artículo 21 Ibiden dispone que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y el numeral primero del artículo 95 erige en deber de toda persona respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. De ahí, dice la Corte, que la libertad de expresión no es absoluta y deja de ser lícita cuando a través de ella se propaga la violencia destructiva de bienes jurídicos personales de uso público, entre otros. Punto 43. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la protesta social y la posibilidad de fijar límites al ejercicio de esa prerrogativa por parte de los estados indicó, suprimo lo atinente al punto 1 y paso al punto 12. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también reconoce en este informe que cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. En el mismo sentido, la Comisión reconoce que los estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público. 82. La Comisión reconoce que los estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas, incluidos los manifestantes, y mantener el orden público. El accionar violento de manifestantes o de terceros
que pongan en riesgo cierto la vida o la integridad física de personas que participan o no de la protesta, obliga al Estado a realizar las acciones proporcionadas para prevenir y evitar estos hechos, limitando el derecho a la protesta de los autores de los hechos de violencia. No se puede protestar de cualquier manera, lo hemos dicho en varias columnas. No se puede usar el derecho a la libre expresión de cualquier manera. Lo hemos dicho en varias columnas. Por eso, cuando la señora Eva Colombia desborda sus derechos para terminar afectando derechos de otros, así sean los derechos del propio Estado, con manifestaciones violentas, con manifestaciones a que la sigan en esa violencia, el Estado no puede asumir postura pasiva. Pueda que la conozcamos como una influencer, pueda que nos dejemos guiar porque ese es su propósito, desbordó y hay que buscar dónde adecuamos el comportamiento. No estoy lanzando juicios sobre lo que expreso o expresaré sobre la instigación a delinquir con fines de terrorismo. Estoy diciendo que el mandato de la Constitución tiene que ser acatado por todos y sobre todo no se puede por ninguna persona abusar del derecho que le corresponde. La Corte, la Sala de Casación, cita la sentencia C-223 de 2017 para decir: de acuerdo al artículo 37, oración primera de la Constitución Política de Colombia, estos derechos pueden ejercerse de forma pública y pacífica. Como se sostuvo anteriormente, por pacífico se entiende no solo la realización de reuniones, manifestaciones o protestas sin porte de armas, sino también sin tener la finalidad de promover la alteración violenta o el desconocimiento del Estado de Derecho. Bajo estos supuestos generales, podría decirse que el ejercicio de estos derechos implica necesariamente el respeto de los principios esenciales de la Constitución Política de Colombia. Por tanto, no podrá existir reunión, manifestación o protesta cuyo objeto sea la promoción del discurso de odio, racismo, xenofobia, homofobia, antisemitismo, entre otros, o de apologías intolerables, apología al delito, apología al genocidio, apología al terrorismo, entre otros, los cuales son considerados en el derecho como tipos penales. La expresión violenta, dañina, destructiva a través de las redes de comunicación social con tecnología digital también está proscrita en los ámbitos nacional e internacional y puede generar responsabilidad en distintas especialidades de la norma jurídica. Y entra a hacer la reflexión sobre la señora denominada EPA. Es claro entonces que Daneidy Barrera Rojas actuó por fuera del marco normativo que permite la protesta social, dado que el actuar de ninguna manera fue pacífico, sino que por el contrario fue violento y destructivo. Utilizó como arma contundente un martillo para arruinar la estación Molinos de Transmilenio y ocasionó severos daños que obstaculizaron seriamente el transporte público, y en similar forma arremetió contra la unidad de reacción inmediata URI de Tunjuelito, Bogotá. Estos mecanismos usualmente se efectúan en el espacio público y pueden producir molestias a las entidades y a las personas no participantes. Sin embargo, no se acepta el uso de armas y acudir a la violencia como medio de coerción, dado que cuando se traspasan esos límites, los reclamantes pueden incurrir en comportamientos que habilitan la intervención del aparato punitivo del Estado, en tanto le corresponde la finalidad de asegurar la convivencia pacífica. Cierro con esta discusión. Por consiguiente, el uso de armas, la destrucción de bienes públicos o privados, la violencia desplegada contra personas ajenas a las protestas, la invitación a imitar comportamientos irregulares y cualquier otra actuación que desconoce esos límites afectan la legitimidad de la movilización y pueden dar lugar a la intervención del aparato estatal. Insisto, ya ella había aceptado 2 delitos por los que sin duda iba a ser condenada: daño en bien ajeno y además la perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial. Discutiremos la instigación con fines de terrorismo, pero no
lancemos juicios descalificadores de la decisión de la Corte sin antes evaluar lo que hizo, lo que se le reprocha, lo que se le cuestiona y que generó el proferimiento de la sentencia. Estamos haciendo academia, exponemos una forma de pensar, la compartimos con la comunidad, nos vamos a la Constitución, nos vamos a los tratados, pero a la fuente, que es la providencia emanada de la Corte Suprema de Justicia. Advierto, también nos ocuparemos debidamente de la aclaración de voto que se hace a la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia. Dios nos bendice. Amén y amén.